1678. Pero usted tiene que saber que si una persona corrigió su nefesh y posteriormente regresó a un Gilgul, o sea, en su próxima vida, preste atención, cuando hay una pregunta de la encarnación, esto significa que en el nacimiento del ser humano, esta corrección ya se encuentra en el alma. Dice, pero usted tiene que saber que si una persona corrigió su nefesh y posteriormente regresó en un Gilgul para recibir y completar ya su ruach, pero durante ese mismo Gilgul comete un pecado, entonces su nefesh no se verá afectada, de modo tal que se viera obligada a regresar una vez más para ser corregida del modo mencionado antes. Bien, debido a que ahora tiene un ruach, el pecado solo dañará su ruach y solo éste tendrá que ser reparado. Es muy importante lo que nos está diciendo, cómo funciona el principio de la corrección. Por lo tanto, si es necesaria una reencarnación adicional para corregir su ruach, preste aquí atención, para corregir su ruach, tanto el nefesh como el ruach regresarán nuevamente. O sea que esto continuará hasta que el ruach esté reparado, luego de lo cual la persona tendrá que morir para que el nefesh y el ruach corregidos reencarnen con la Neshama, o sea, las tres partes juntas. Si ha conseguido esto y luego peca, esto solo daña a la Neshama. ¿Lo ve? El daño solo se causa a aquello que está siendo reparado y no a lo que ya está corregido. Es muy importante lo que estamos aprendiendo ahora. Dice, tal como hemos explicado respecto al tikkun del ruach, a la corrección del ruach. Es una frase bastante larga, pero está también ordenada y muy fluida. Esto es genial, no resulta para nada molesto que sea tan larga la frase. Dice, también puede suceder que el nefesh se corrija y se purifique hasta tal grado, o se afine hasta tal extremo, que no sea necesario regresar nuevamente con el ruach para la corrección del ruach, sino que el nefesh permanece arriba, en un sitio que es adecuado para esta, atada a un mismo haz de vida con el Señor. Esta es la expresión de Tezur Ahamin, haz de vida. En tal caso, el ruach tendría que regresar solo para corregirse. Sin embargo, esto no es posible. Por lo tanto, esta se aloja en el nefesh de un converso, como se dice en Saba de Mishpatín. O sea, en el comienzo, en el Zohar, ya lo hemos mencionado varias veces, es un capítulo del Zohar, Mishpatín, de leyes. Allí habla Saba, el anciano sabio. Dice, por lo tanto, esta se aloja en el nefesh de un converso, como se dice en Saba de Mishpatín, que ellas reencarnarán juntas hasta que el ruach sea corregido. Una vez que se logre esto, la persona muere y el nefesh original de la persona regresa para unirse con el ruach. ¿Pero para qué? Para recibir y corregir entonces la Neshama. Y a veces puede que solamente regrese el ruach en la reencarnación con la Neshama, eso sea, sin el nefesh, hasta que la Neshama sea corregida y esta persona no necesite ninguna otra reencarnación, y entonces las tres estarán atadas a lo que se dice un mismo haz de vida con el Señor, como le corresponde. Esto significa para cada nivel, para su capacidad. Escuche lo que nos está diciendo, repítalo y espere que le sea esto revelado. Usted solo tiene que hacer lo mejor para recibir esto. Y sepa, teniendo todo en mente, que este nefesh del converso, un converso es alguien que proviene de otras naciones, pero que se convierte en judío. Convertirse verdaderamente significa que alguien viene con su corazón al Creador. Esto es un converso. Recuerde muy bien esto, y no alguien que recibe un papel y se proclama en la vida terrenal como judío, sigue sus leyes y se somete a la circuncisión de la carne. Entonces, desde que se unió el ruach, que lo ha ayudado a realizar buenas acciones en este mundo, y ha sido su merkabá, su carroza, para ella en este mundo, y debido a esto, debido a que el nefesh del converso, a través de esta unión con el ruach, fue capaz de lograr el tikkun, la corrección,
Entonces este nefes de la persona que es conversa también se elevará con el nefes original de este ruaj en particular. Los dos estarán en el mismo mundo por venir como prójimos, y ya nunca se separarán el uno del otro. Y sepa también que a veces, cuando solo se reencarna el nefes para corregirse, ella se perfeccionará tanto como le sea posible a través de sus acciones, hasta que sea digna ya de recibir el ruaj. Pero sepa que su ruaj no puede venir, como se dijo arriba, debido al principio de que éstas no pueden ser engendradas con dos o tres juntas en un mismo Gilgul. Esto quiere decir, una vez más, le he dicho que el Gilgul significa la reencarnación. Él nos dice dos o tres. Dos son nefes y ruaj, y tres son ya nefes, ruaj y nesama. No pueden ser engendradas juntas. No pueden reunirse en una misma encarnación, a menos que sea por una cuestión que es muy urgente, como se explicará aquí más adelante. Pero el principio fundamental es este, que cada nefes, rúa o nesama individual, reencarnará sola, separadas una de la otra, como se ha mencionado aquí arriba. Este es el principio más importante, ya que uno tiene que corregir primero el nefes. E incluso cuando el nefes es corregido, presta aquí atención, es imposible que el ruaj se una a él, y es necesario que esta persona muera en esta encarnación para que reencarne nuevamente, y entonces ya será digna de recibir el ruaj. Y también cuando el nefes y el ruaj están unidas y ambas son corregidas, es imposible que reciban su nesama hasta que reencarnen otra vez. Entonces serán dignas de la nesama. Y es necesario saber lo que sucede con el nefes cuando se corrige por sí mismo, sin su ruaj, como ya fue mencionado. Sin embargo, el sot, el secreto de este asunto, depende del nivel de la pureza y del alcance de la corrección lograda por este nefes. Entonces, éste reencarnará en el cuerpo de la persona mientras todavía esté vivo. Estamos aprendiendo un nuevo fenómeno aquí, y recibe el nefes de un sadik, de un justo. Dice, el Sot, el secreto de este asunto depende del nivel de la pureza y del alcance de la corrección lograda por este nefes. Entonces, éste reencarnará en el cuerpo de la persona mientras todavía esté viva, y reciba el nefes de un sadik, persona justa. Esta reencarna en un cuerpo mientras vive. Entonces no tiene que morir primero. Durante su vida recibe el nefes de otra persona sadik justo, que murió, cuya corrección y reencarnación ya se ha completado, porque no tiene que reencarnar más, y el nefes de este sadik toma el lugar del ruaj de esta persona en particular. Es interesante aquí lo que nos dice, ¿lo ve? No siempre es así. A veces sucede que se corrige el nefes y muere, y posteriormente en otra reencarnación su ruaj viene con el nefes. Pero también puede ocurrir que el ruaj de un cierto sadik entre en otra persona, en el cuerpo de una persona mientras vive, y a veces es posible que en el ser humano reencarnen las nefasot, almas de los primeros sadikim, como el nefes de nuestro patriarca Abraham de bendita memoria. ¿Ve lo que nos está diciendo? Y todo esto es acorde a la corrección y al afinamiento del nefes de la persona. ¿Ve que todo está en manos del mismo ser humano, sea de nosotros? Si la persona se afina, se refina a sí mismo aún más, se hace más puro, entonces incluso las almas de los mismos patriarcas pueden entrar, de los patriarcas que murieron, pueden entrar y vivir dentro de la persona. ¿Lo ve? Lo que nos dice ahora es de gran importancia. Hemos aprendido dos conceptos ahora, dos formas de reencarnación. La primera es el Gilgul después de la muerte. Es muy importante lo que estoy tratando de decirles, lo que está tratando de decir. Y la otra es el Gilgul mientras que la persona está viviendo. Recuerde este principio muy importante. Esto también lo explica aquí. Dice, y la segunda manera, que es el Gilgul, que se produce cuando la vida de la persona es llamada Sod de Ibur, secreto del Ibur, por los sabios. Y esta es la diferencia básica entre el Gilgul y el Ibur. A partir de ahora vamos a usar estos dos conceptos. Gilgul es la reencarnación por la cual la persona obtiene lo que se le da al nacer.
Y Ibur, engendrar, significa, Ibur, no Igul, Ibur, engendrar, significa que pueden cambiar las cosas en la persona mientras que está viva, mientras que usted esté vivo. Si una persona hace buenas obras mientras que está vivo, a través de su afinamiento, de su pureza, por el trabajo que está haciendo, puede tener lugar para un Ibur. Mientras vives, o sea, el alma de otro estadio, de otra esfera, de otra dimensión, puede entrar en este alma que está viviendo para ayudarle. Es muy bueno lo que nos está diciendo. Trate de dar todo lo que usted tiene. Manténgase concentrado para permitir que esto entre en usted. Y a veces es posible que el Ruach de un sadik, de una persona sadik justa, venga con un Ibur. Incluso el Ruach de alguno de los patriarcas. Num Ain es una abreviatura rara, Nouyou Eden, que descansan en el gran Eden, el paraíso. Estas ruajot de los patriarcas están descansando en el paraíso. Incluso en nuestro tiempo final, el que estamos ahora, pueden venir. Y todo dependerá del nivel de las mitzvot, de las prescripciones, que realiza la misma por la persona. Algunas mitzvot tienen el poder de atraer el nefesh de una persona justa, de un sadik, dentro de un ibur, mientras que otras mitzvot tienen el poder de atraer el ruach de una persona justa. Lección 7, página 6, línea 38. Dice así: también es posible que a veces que una persona recibe el nefesh de un sadik, persona justa mientras vive, que sea colocado dentro de esta mientras vive, y después merezca otro nefesh que provenga de otro sadik, a través de sus obras que hace, incluso más grande que el del primero que vino. Preste mucha atención aquí. En tal caso, esta persona tendrá su propio nefesh, así como el nefesh también del sadik, que había sido colocado en su interior en primer lugar. El nefesh del primer sadik que entró en ella, que se convierte para la persona ya en un ruach. Hemos estudiado que, por otra parte, la persona tiene que morir, que cuando acaba su vida, el ruach puede entrar en ella en la siguiente reencarnación. Pero ahora estamos aprendiendo acerca del principio del ibur, que es mientras vive. Entonces, ¿cómo es que puede obtener más partes de su alma en una sola vida, mientras que está viviendo la persona? Él nos dice que el nefesh del primer sadik, persona justa, vino a él en el lugar del ruach, mientras que el nefesh del segundo sadik, que era más grande, llegó a él posteriormente, y será para él el aspecto de la Nesamá, o sea, en el lugar de la Nesamá. ¿Ve cómo es posible terminar el trabajo espiritual a través de los propios actos individuales? ¿Cómo puede una persona acelerar su propia plenitud a través de sus propias obras? Como él nos dijo, esto se puede hacer refinando sus obras, sus acciones. Preste atención a lo que nos está diciendo. A veces puede que el nefesh de la persona se perfeccione hasta el punto de que después de haber recibido el nefesh de una persona justa, de un sadik, merezca tal ruach de un segundo sadik, que es más grande todavía que los anteriores. Y presten atención. Tal ruach de un segundo sadik, incluso posiblemente el ruach de nuestro mismo patriarca Abraham, la paz sea con él y en él. ¿Ve usted lo que nos dice? Incluso el ruach de Abraham puede ser implantado en una persona. Todo depende de la persona en cuestión, de sus acciones. Él nos dice que es solo para almas elevadas. No, él no dice eso, que sea solo para almas elevadas. Él se refiere a cualquier persona que lo merezca. Está reservado para todo el mundo. Toda persona tiene el potencial de afinarse hasta tal grado que logre el ruach del mismo patriarca Abraham. Y esta es la esencia de lo que está escrito en los Midrashim, explicación alegórica, en particular en el Midrash de Samuel. El profeta, él cita en este libro
que no hay generación en la que no haya alguien como el mismo Abraham, nuestro padre, la paz sea con él, como Isaac, Jacob, Mosé, Samuel y etcétera. En cada generación hay almas que son como Abraham, como Isaac y como Jacob. Las personas religiosas piensan que en el pasado, y solo entonces, estuvo Abraham, Isaac y Jacob, pero esto no es así. Esto depende de una persona, de lo que somos, y no tiene nada que ver con el destino. Una persona puede voluntariamente, por su propio libre albedrío y voluntad, elegir la santidad y ascender y hacerse más puro, más y más alto. No hay nada que demuestre suficiente para registrar todas las diferencias y particularidades de un libro. Una descripción interesante, una forma de decirlo. Sin embargo, un masquil, una persona sabia, comprenderá y hará por sí misma una analogía entre las otras partes y diferencias y particularidades. Preste mucha atención mientras aprende esto espiritual, que usted sabe cuando él está hablando de lo que es general y de lo que es un aspecto particular. Ambos aspectos son necesarios, general y particular. Ambos nos ayudan a desarrollarnos. El principio más importante depende de la magnitud, de la grandeza de la corrección y del afinamiento de las acciones que hace el nefes de la persona que vive. De esta manera puede merecer hasta una nesamá, un alma que es muy superior, de las primeras almas que hubieron, como la de Abraham y etcétera, incluyendo las almas más elevadas de todas, las almas que existen. Esto puede ocurrir incluso en esta generación nuestra que estamos viviendo ahora. Y sucede exactamente lo mismo cuando en un Gilgul, en una misma persona, el Nefes y el Ruach reencarnan juntas y ambas son reparadas. Pero ellas solas no pueden recibir la Nesama más que en otro Gilgul, como se ha mencionado y explicado. Hemos aprendido que esto no es posible en un Gilgul. Después de la muerte, en otra generación sería posible, no de otra manera, sino es a través del Gilgul, que no es posible. El Nefes tiene que venir primero, luego la persona tiene que morir, y entonces regresa en otro Gilgul, o reencarnación, y solo entonces recibirá el Ruach. Pero es posible, el Ruach y más, pero es posible que el fenómeno del Ibur, que es en una persona que recibe todas las partes durante una sola vida en la persona, mientras que estamos aquí en vida. Entonces, a través del afinamiento de las obras, mediante el refinamiento de las energías, se puede recibir un compartimiento superior de la Nesama, mire lo que nos dice, o del alma, mientras que estamos vivos en un Ibur. Y mientras ellas viven, les sucede lo que se menciona aquí anteriormente. Debido a que el Nefes, el Ruach y la Nesamá de un Sadik, o la Nesamá de un Sadik es implantada en ellos, como un Ibur, se convierte en una Nesamá para ellos. Un alma superior más elevada se convierte en su propia Nesamá para la persona, aunque no haya estado la Nesamá en vida, pero viene la Nesamá de otro. Y todos los detalles que hemos explicado en el caso de que solo el Nefes sea corregido, también se aplican aquí, y no hay necesidad de agregar ningún detalle más. Esto es genial lo que nos está diciendo. Cada uno de ustedes tiene que trabajar sobre sus propias mitzvot, correcciones. No tengo palabras, pero quiero ayudarlos a entender. Pero no se trata solo de entender, sino de que lo experimenten. Esto es lo que quiero que ustedes tengan como una experiencia. Trabajen sobre ustedes mismos. Puede ocurrirle a usted que gradualmente se acerque a la experiencia de lo divino, a la misma vida eterna. Esto es lo divino y nada más. Y a veces, cuando las tres partes de su alma, que son el Nefes, el Ruach y la Nesamá, están corregidas, entonces reencarnan ya en forma conjunta a la vez. El Nefes o el Ruach de un Sadik pueden ser implantados de un Sadik, pero que no es de él. Entonces sí se puede ser incrustado, implantado en la persona. Y cuando esta persona deje ya este mundo,
que se vaya, que muera, será capaz de ascender a la misma altura en lo espiritual que el mismo Sadik que llegó a él como un Ibur en el mundo por venir, a Olam Abba, o como diría la gente en el cielo, a donde se llega cuando uno muere. Entonces allí, en el mundo por venir, en el cielo, ambos estarán en el mismo nivel y en el mismo escalón, a la misma altura. Y este es el significado profundo de lo que está escrito en la introducción del Zohar Bereshit, libro que hemos estudiado. El rabí Shimon Bar Yochai se postró sobre su rostro y vio al Rab Amuna Saba de bendita memoria. Él le dijo que en ese mundo, en el mundo por venir, todo él, como el Rab Amuna Saba, estarán brillando juntos, en unidad, en la misma altura. Y ya dije suficiente. Esto quiere decir que uno fue después de su muerte, sino durante la vida de un rabí, del mismo rabí Simón Bar Yochai, que él vio mientras que vivía al Rab Amuna Saba. Aquí ver significa que estaba en conformidad con las cualidades del Rab Amuna Saba. Él alcanzó cierto nivel por el cual el Rab Amuna Saba podría estar a la misma altura, al mismo nivel que el rabí Simón. Él no dice cómo y qué, pero podemos explicar este principio. Escucha atentamente lo que nos dice, que todo depende de usted. Todo está aquí. A través de este libro, uno puede subir hasta el mismo Abraham Avinu, nuestro padre, hasta Mosé, pero todo está en sus manos. Tiene que abrir su corazón. Tiene que dejar que todo funcione en concordancia con su corazón. Este le va a traer la salvación y la elevación de su propia alma. Y note que el Ibur ocurre por dos razones. En primer lugar, debido al nefes del Sadik en la persona. El nefes de la persona puede ser corregida y esta puede ser afinada hasta el nivel del nefes de un Sadik. Y debido a esto, la persona puede ser capaz de elevarse hasta el mundo por venir. El mundo que se conecta con el alma de la persona después de la muerte. Pero en este caso, su alma, su nefes, puede llegar al Olam Abba, mientras que todavía vive en este mundo, puede llegar al mundo por venir, de acuerdo al nivel del Sadik, del justo, como se ha mencionado. Porque este Sadik lo ha ayudado. Ayudarlo en hebreo. Se dice Beityahu, significa le ayudará en arameo. Es muy bueno que él utilice las expresiones. Hemos aprendido que una parte del Parsuf es como si fuese el hebreo y la otra parte como si fuese el arameo. Utiliza la misma expresión pero en los dos idiomas, dos partes que hay en la lengua sagrada, para añadir mitzvot y santidad a su vida. Y observe que es para el beneficio de esta persona. El Ibur, pero la razón es para el beneficio de esta persona en quien está insertada el nefes de una persona justa, de un sadik. Dice hay una segunda razón y eso es para el bien del sadik que ha sido insertado en la persona, porque le ayudará a la persona a realizar las mitzvot y las correcciones. Él gana una porción de estas y este es el sod, el secreto de lo que se escribió en el Hazad, en un estudio de la Torah. Grandes son las personas justas, porque incluso cuando mueren y no en este mundo, se convierten ya en dignos de tener hijos, y etcétera. Se convierten en dignos de tener hijos. Los hijos son las almas a las que ayudan, en las cuales son insertados. Es como si fueran las almas sus hijos, por eso habla de hijos, porque llegan a ser dignos de tener hijos, incluso dice, ¿por qué llegan a ser dignas o dignos de tener hijos incluso cuando están muertos? Esto se debe a que el sadik, se convierte en un padre para la persona, para guiarla, orientarla y ayudarla a la persona. Se convierte la persona digna gracias a este sadik, como ya se ha dicho. Lección 8. Sepa que este sadik, que entró en la persona, para ayudarla durante su vida, la persona que se corrigió, mientras que vive en este secreto que se llama Libur, por eso entró en la persona, mientras vivía, como se dijo,
y no como en un Gilgul. El Gilgul sucede al nacer y el Ibur sucede mientras que uno vive. Cuando una chispa, mientras que uno vive, entonces es que una chispa de un sadik se incrusta en una persona de acuerdo a las acciones que hace a la persona. Entonces esta chispa de este sadik que se incrusta en la persona mientras que está vivo, esto se llama el Ibur, I-B-U-R, Ibur. Por lo tanto, la persona, el sadik que le entra a la persona en el Ibur, fácilmente obtiene la recompensa y estar lejos de perder, ya que si la persona cumple con las mitzvot, el sadik tendrá parte en la recompensa. Y esa es la esencia de lo que está escrito. Una persona justa recibe su recompensa y la recompensa de su amigo en el Gran Edén, o sea, en el paraíso. Entienda bien este profundo secreto, aunque ahora no sea el momento de discutir esto en profundidad. O sea, que una persona justa recibe la recompensa, o sea, la recompensa de su amigo en el Gran Edén, en el paraíso. Va hacia la misma altura. Dice, sin embargo, si la persona anfitriona hace lo malo, hace el mal, nosotros, el sadik que se insertó en ella, en el Ibur, no sufre absolutamente ningún castigo, no hay pérdida para él, ya que el sadik que se incrustó solo vino y entró en la persona para ayudarla a mejorar y no para causarle ningún daño. Por el contrario, si la persona, a través de las malas acciones que hace, regresa a un estado anterior, a ser corregido, el sadik entonces se separa de la persona y lo deja. Tenemos que prestar atención a los dos aspectos importantes que estamos estudiando aquí en el Sara Gilgulim. En primer lugar, existe lo que llamamos el Gilgul, la reencarnación maldicha, por lo cual un nefes, una chispa, necesita ser corregida cuando nace la persona. Chispa que él tiene que corregir desde que nació. Por ejemplo, un sadik, una persona que es justa, que ha sido insertado en esta al nacer durante un Gilgul. Por otro lado, cuando la persona comienza a refinar sus acciones durante su vida mientras que estamos vivos, el alma de un sadik puede entrar en ella para ayudarla, eso es el Ibur. Entonces siempre mantenga un ojo con estos dos aspectos, con el que nace y con el que ya está vivo. Con el justo que nace y con el que ya está vivo. Y la razón de esto ya se ha explicado, porque el secreto del Ibur es que se produce durante la vida de la persona, que he dicho, y por lo tanto no está unida ni conectada con el cuerpo de la persona, sino que viene mientras que está vivo al cuerpo de la persona y se incrusta en él. Esto es diferente al nefes que reencarnas, que es de vida tras vida, que entra en la persona obligado como un Gilgul en el momento de su nacimiento y está conectado y unido a él, al nefes, cuando nace, con mucha fuerza y no lo suelta hasta que muere, hasta el día de su muerte. Entonces, en contraste con el nefes del sadik que le entra en la persona en el secreto de lo que estamos haciendo, que es el Ibur, mientras que estamos vivos y nos estamos corrigiendo, nos entra otra parte para ayudarnos o para corregir. Entonces, el secreto se llama Ibur, eso, mientras que estamos vivos, porque el nefes de la persona, del sadik, el nefes del justo, ingresa y quiere y lo deja a voluntad. O sea que mientras que estamos vivos, puede entrar el nefes de un justo, mientras que estamos vivos, y nos puede dejar también a voluntad. O sea que puede venir, estar con nosotros e irse. Si la persona sigue actuando en forma justa, el sadik, si nosotros actuamos bien, entonces el sadik también seguirá residiendo en ella, o sea, no se irá de nosotros. Entonces estará incrustado en nosotros, en la persona, para recibir una porción de las acciones de esta persona. O sea, de lo que nosotros estamos corrigiendo, el sadik también recibe su porción. Y entonces permanece en nosotros hasta que la persona deje este mundo, o sea, hasta que muramos. Entonces ese sadik permanece con nosotros si hacemos bien el trabajo y no se va. Pero si no lo hacemos bien, se va. Entonces ambos ascenderán al mismo escalón como se mencionó aquí anteriormente. O sea,
estaremos en el mismo nivel, como hermanos. Esto es completamente diferente a tener fe en lo que llamamos Jesús, que murió por nosotros en la cruz para que podamos hacer lo que queramos. Si usted cree en Jesús y que sus pecados serán perdonados, pues eso no es así. Esa es una forma primitiva de las creencias. Si alguien tiene o no creencia, tiene que trabajar sobre su propia creencia, que le enseñaron. Si actúa correctamente, la persona será recompensada. Y si no lo haces, entonces eso ya es un gran problema. Simplemente es genial lo que se está diciendo aquí y que se aplica a nuestra vida diaria. Y en caso de que la persona actúe mal, en el caso en que la persona actúe mal, mal proviene de la palabra rasha, resh sin ain, entonces el sadik, en caso de que la persona actúe mal, el sadik se disgusta con la unión que ha hecho con esta persona, porque se porta mal. Si nos portamos mal, el sadik se disgusta y entonces nos abandona, porque él no está allí permanentemente, solo está a petición, como un invitado que permanece en casa del anfitrión, mientras que el anfitrión, o sea que somos nosotros, entonces él está como invitado dentro de nosotros, incrustado dentro de nosotros. Entonces, si el anfitrión que somos nosotros nos mantenemos kosher, nos mantenemos puros y agradables a sus ojos, a los del sadik que está en nosotros incrustado, entonces en caso de que el invitado ya no le parezca agradable, lo deja. Entonces, si el nefes del justo que entra en nosotros mientras que estamos vivos en un ibur no se siente a gusto dentro de nosotros, pues entonces él coge y se marcha. Así de claro, nos deja. No se puede tener un invitado permanentemente dentro si si no es amigo de su invitado. O sea, entonces este se marcha. Esto es una buena comparación que él nos da con el nefes de la persona justa, del sadik, que está inserto, viene como invitado, para vivir y permanecer con la persona. Y se va a quedar allí mientras las acciones de la persona sean buenas, sean amigables. Por esa razón, cuando la persona sufre, dolor en arameo, siempre es en plural y surim. O sea, la persona sufre. El sadik no siente dolor. Preste atención a lo que nos dice. No sufre el sadik. ¿Por qué no? Porque no está atado el sadik al cuerpo. Es un alma que está incrustada en el cuerpo, pero no está ni mucho menos atada a la experiencia onírica del cuerpo. No está atado al dolor, porque no está atado al cuerpo, sino que solo está allí por requerimiento, o sea, por mandamiento. No está conectado con el cuerpo de la persona, solo llega a petición a través del acuerdo con las cualidades que tiene la persona. No está unida al cuerpo de la persona, como en el caso de lo que es el Gilgul, la reencarnación, sino que viene como un invitado, como un hermano mientras que estamos vivos. Él se une a nuestras correcciones, dependiendo de lo bien que lo hagamos. Entonces no viene como reencarnación, que lo hayamos traído desde nacimiento. Mire, ya estudiando esto aprende de 8 páginas sobre el fenómeno de la reencarnación, que en realidad tiene 2 caminos este fenómeno. El camino de la reencarnación normal y corriente desde que nacimos hasta ahora y el camino del Ibur durante la vida de la persona. O sea, el camino del Ibur es más elevado. Cuando la persona cumple una mitzvah importante, será digna de que el Ibur de un sadik, de los primarios sadikim, fíjese bien, incluso de Abraham, entren en ella. O sea, podemos tener la gran suerte de tener como invitado al mismo Abraham, al mismo alma de Abraham. Entonces podrá ser corregido y refinado hasta el punto de que el nefes de la persona regrese al escalón del nefes del justo que se le une. Se reunirá con el nefes del sadik, por lo que estarán en el mismo nivel, a la misma altura, incluso del mismo Abraham. Entonces luego será necesario que la persona, nosotros corrijamos el ruach y la nesama tanto como nos sea posible, hasta que seamos dignos de ser revestidos con un nefes muy refinado. A veces,
O sea, entonces, esta va a ser igual. Tendrá el mismo valor, la misma altura, el mismo escalón que este sadik. Y entonces se va a elevar al lugar de la raíz del alma de la que provino. Y todo esto es gracias a la ayuda del sadik. Y entonces dice que este sadik, también en el caso en el consejo, que no es una obligación. Entonces, no hay tal cosa como una obligación en la cábala. Tampoco hay un maestro hacia un estudiante. Ya sabemos que no hay ningún tipo de coacción en lo espiritual. Un maestro en cábala da la enseñanza verdadera. Nunca puede ser supremo o dar directivas. Él tiene solo la función de guiar a otros y brindar consejos. No es diciendo que como mandato haz esto así o haz esto allá o sígueme como hago yo. Es muy importante lo que les estoy tratando de transmitir. Le doy un consejo, le aconsejo que usted se repita esta lección que acabo de explicarle al concluir la misma o en otro momento. No lea la lección si puede ser o no la escuche solo una vez, escúchela varias veces. Escuche lo que le digo realmente. Trate de escuchar lo que le estoy diciendo. Repita estas lecciones, ya que esto está preparando, sin que usted lo sepa, sus kelim. Esto no estará preparado, o sea, usted no estará preparando sus kelim si solo lee la lección solo una vez. Esto solo le va a dar una impresión a su alma si lo hace una vez, pero no habrá preparado sus kelim. La luz está, que lo sepan, dentro de ustedes, de los que escuchan. Pero cuando usted lo escucha por segunda vez, cuando usted se lo repite, obtendrá lo que había escuchado la primera vez. Es un proceso. ¿Está claro? El punto es que tienen que convertirse esto que les estoy diciendo parte de usted. Sepa que también es posible que el nefes de una persona se eleve hasta convertirse en parte del mismo mundo de Asilut. En términos generales, el nefes proviene del mundo de Asia, el ruach proviene del mundo de Yesirá y la nesama proviene del mundo de Briá. Sin embargo, en un nivel específico, particular cada uno, los tres mundos que hay, Briá, Yesirá y Asia, tiene sus propios niveles del Naran, del nefes, el ruach y la nesama. Por lo tanto, puede que a veces una persona tenga el mismo Naran de Asia, nefes, ruach y nesama de Asia, de Yesira, nefes, ruach y nesama de Yesira, y de Briá, nefes, ruach, nesama y Yesira de Briá. Y a veces su Naran puede provenir de Malhut, de Serampin e Ima de Asia. De Malhut tenemos el nefes, de Serampin tenemos el ruach y de Ima tenemos la nesama del mundo de Asia, del primer mundo. Y a veces los tres provendrán del mundo de Yesirá, que es más alto, y a veces los tres provendrán del mundo de Briá, que es más alto aún, y a veces de Asilut, o sea, altísimo. Entonces, el nefes provendrá de la nuba de Serampin, el ruach de la Serampin, y la nesama de Ima, y Jayá de Abba. A veces el nefes proviene de Asia, preste atención, mientras que el ruach y la nesama son del otro mundo más alto, de Yesirá. Y a veces el nefes proviene del mundo de Briá, mientras que el ruach y la nesama provienen del mundo de Asilut. Nos está dando algunos ejemplos de que hay muchas posibilidades. Realmente son posibilidades que son infinitas. Esto es posible porque cada uno de los cuatro mundos que llamamos Abia, Asilut, Briá, Yesirá y Asia están compuestos por cuatro mundos de Asilut, Briá, Yesirá y Asia y su propio conjunto de 10 sefirot. Y cada sefira individual, por su parte, tiene 10 sefirot también, y así sucesivamente. Entonces no es posible escribir todos los detalles en extenso de estas cosas, ya que el espacio es limitado aquí.
Sin embargo, la persona de entendimiento comprende lo que se le está diciendo. Entonces va a realizar las conexiones por usted mismo. Lección 9. Vamos a ver, dice... Sin embargo, cuando decimos que a veces la persona tendrá el Naran, o sea, el Nefesh, el Ruach y la Neshama, proveniente de los mundos Yetzirah, Briah, Zilut, etc., esto no quiere decir que le falte un Nefesh de Asia. Después de todo, es sabido que incluso la Sejinah, que es llamada la Malhut, está instalada en el mismo mundo de Asia, y aún más en el Nefesh de la persona. El ser humano es la parte interna de la creación de los mundos. Más bien, lo que significa es que el Nefesh de la persona, el Nefesh que se origina en el mundo de Asia, no llegó a estar tan refinado, tan puro, que no pueda ser percibido en comparación con la luz del Nefesh del siguiente mundo de Yetzirah que está dentro de ella. Entonces, todo será llamado el Nefesh de Yetzirah. Del mismo modo, con las otras partes, porque a pesar de que decimos que su Naran proviene del mundo de Asilut, esto significa que ya están insertos en el Nefesh y la Ruach y la Neshama de Asia, Yetzirah y Briah, pero no son llamados por su nombre, y todos ellos se consideran secundarios y son llamados de Asilut. Secundaria para Asilut. Sabemos que es una cierta etapa, un cierto nivel, donde quiera que hay en lo espiritual. Solo la luz más alta, o sea, el escalón más elevado, es el que cuenta. Lo que no se menciona ya está incluido en lo superior. Este concepto puede aplicarse de la misma manera a cualquiera de los otros detalles que se le han mencionado. Dentro del concepto de los Gilgulim hay una distinción entre lo que es la reencarnación en cualquier cuerpo que puede estar preparado para este Gilgul y la reencarnación a través de un hermano, como hemos dicho, en el secreto, en el Sod del Ibún. Ibún significa el matrimonio también por levirato. Es como que hay dos hermanos y uno de ellos muere sin tener hijos y el otro tiene que casarse con la viuda de su hermano. No le voy a entrar en detalles sobre esto acerca de este asunto, ya que no hay nada más que discutir aquí. Él nos explica una cosa o dos, pero es importante que usted sepa lo que es el levirato. Lo que he dicho ya es suficiente por ahora para entenderlo, para poder seguir este fenómeno en este libro que estamos dándole del Sara de Gilgulim. Dice, en el Gilgul normal, sus tres Naran, el Nefesh, el Ruach y la Neshama, no reencarnan juntos, o incluso dos a la vez, sino que solo es el Nefesh el que reencarna, hasta que es corregido, en el Gilgul normal. Luego en otra reencarnación, el Nefesh y el Ruach retornan juntos, hasta que el Ruach se corrige. Y en otra reencarnación, en otra vida, el Nefesh, el Ruach y la Neshama llegan hasta que la Neshama es corregida. Y entonces sus reencarnaciones están ya completas, como se dijo aquí arriba. A veces las tres reencarnarán por separado, como se dijo arriba. Preste atención, esto es una excepción. Sin embargo, cuando la persona, debido a su hermano, viene en el secreto del Ibún, en el Sod que estamos hablando mientras que vive, entonces los tres, el Nefesh, el Ruach y la Neshama, pueden reencarnar en conjunto a la vez o en una misma vida. Se refiere a otro lugar donde está escrito. El escrito de Jaim Vital nos dice que una pieza importante del Zohar, que es un capítulo de Mizpatín de las leyes, que lo hemos mencionado antes, se trata del Saba, del anciano viejo. Entonces toda la pieza de este capítulo se llama Saba de Mizpatín. Dice el Jaim Vital que al parecer el Saba de Mizpatín es que incluso en el secreto del Ibún, mientras que está viva la persona, solo el Nefesh y el Ruach regresan juntos a la persona sin la Neshama. Y esto se refiere a una mayor, y aquí hay una mayor investigación. Empezamos con el siguiente fragmento. Introducción 3.
Aún estamos leyendo la introducción. Este libro se compone de introducciones. Una introducción es un tema que es determinado. Hay muchas introducciones y esta es la tercera. Las 5 primeras palabras en la línea 18 son palabras que son introductorias. En mi opinión son las palabras del comentarista, de quien escribió el comentario para este libro. Dice, la cuestión del Gilgul, del Ibum y del Ibur. Y estas son las palabras de esta cuestión, Gilgul, Ibum y Ibur. Probablemente las palabras del comentarista no es importante para nosotros, ya que él se refiere a las palabras del mismo Rab Haim Vital. Esta es la forma en que lo leo. Entonces, las palabras del mismo Haim Vital comienzan. Y quiero profundizar en la explicación de la reencarnación, del levirato y de la procreación. Quiero pedirle ahora a ustedes su máxima concentración. Ya saben lo que significa estar completamente concentrado aquí. Tienen que hacerlo. Todo se trata de esto. Antes de continuar, quiero recordarles que el Gilgul es la reencarnación. O sea, cuando la persona nace con una chispa que tiene que corregir. Todas las personas nacemos con esa chispa. La recibimos al nacer y tenemos que llevarla durante la vida y trabajar con eso que tenemos, que nos ha sido dado cuando nacimos. Entonces, el Ibur, engendrar, significa engendrar durante la vida de la persona. Mientras que una persona viva, está viva, pues haciendo las correcciones que estamos haciendo, pues se puede incorporar en la persona. Eso es el Ibur, se puede incorporar algún sadik. Debido a que alguien hace algo que se refina, que se hace más puro, entonces obtiene una chispa de un sadik que ha vivido en el pasado. Entonces esa chispa viene de otra dimensión y lo ayuda. Y esto ya lo hemos estudiado y es el Ibur. Observe que el aspecto del Ibur es durante que la persona está viva, durante su vida, como se ha mencionado anteriormente. Normalmente el Ibur tiene lugar durante la vida de una persona. Esto involucra partes del alma que llegan a la persona algunos años después de haber nacido. El Gilgul, por el contrario, involucra partes del alma con las cuales nacemos las personas. Eso es lo que se dice normalmente el Gilgul, con lo que traemos en la mochila cuando nacemos. Entonces las personas reencarnan desde el momento en que nacen y permanecen con ella, permanecen con nosotros desde que nacimos hasta que morimos, hasta el fin de nuestra vida. Eso es lo normal del Gilgul. A veces cierta mitzvah, cierta corrección, precepto, puede llegar antes que la misma persona. Entonces la persona realiza la mitzvah como debe de ser cumplida, que lo hace bien. Entonces, en ese punto, que la persona lo hace bien, el nefesh de la primera persona junta, que ha realizado esta misma mitzvah correctamente, se une a la persona. Entonces, en ese punto, el nefesh de la primera persona justa, que ha realizado esta mitzvah correctamente, se une a una persona. Entonces es que entra en ella, que se une, que entra en ella, que se incorpora en la persona, como hemos dicho, como un ibur. Mientras que está vivo, se corrige, lo hace bien, le entra el ibur de otro justo, sadik. Entonces, cuando todavía estaba en este mundo, él había realizado también la misma mitzvah adecuadamente. O sea, que el nefesh que se incorpora a ti mientras que estás vivo, porque lo haces bien, se llama el ibur, entonces está al mismo nivel de la corrección que tú estás haciendo. Te estás corrigiendo hasta un nivel, entonces hasta ese nivel puede entrar ese nefesh, que él corrigió hasta ahí, ese sadik. Entonces preste atención a lo que nos está diciendo, ya que son iguales, o sea, porque estamos al mismo nivel. Somos similares, somos hermanos con respecto a esta mitzvah que hemos realizado. Estamos en concordancia en cualidades respecto a la mitzvah. Dependiendo del nivel de la corrección que tenemos, que hemos hecho, pues se incorpora ese nefesh, porque estamos al mismo nivel. Entonces el nefesh de la persona justa que entra, el sadik que entra en nosotros, será engendrado en esta persona. O sea,
se quedará en nosotros. ¿Lo ve? También aquí podemos ver claramente que se trata de la conformidad con las cualidades que estamos haciendo. A la persona no se le pide nada más. Nada más traerá la salvación a la persona. La salvación solo lo trae el trabajo individual interior que hacemos, colocándonos a nosotros mismos en concordancia, en igualdad de atributos, con un escalón superior. Entonces nos suceden estas cosas, que se nos ingresan estos sadik en el ibur. Esto es genial lo que nos agrega acerca del ibur. Preste atención. Dice, y no solo eso, además, también es posible que la persona que es justa el sadik resida en ella, en otra persona, o sea, en nosotros, mientras esté el sadik, mientras el sadik todavía vive, mientras que estamos vivos. Entonces, cuando la persona realiza una mitzvah de una manera que es adecuada y apropiada, entonces un sadik, mientras que está viva la persona, entra en nosotros a través de la concordancia en las cualidades de esas correcciones que estamos haciendo. También realiza una mitzvah en una forma adecuada. Y puede ser que este sadik todavía viva en este mundo y que aún no haya muerto. O sea, quiere decir que otra persona también, aunque esté viva, que sea un justo, el alma de esa persona, aunque no haya muerto, puede venir a nosotros y pasearse dentro de nosotros. Entonces el nefesh será engendrado en ella, o sea, en nosotros, como se menciona anteriormente, debido a la concordancia, similitudes, las cualidades. Entonces cuando la persona realice la mitzvah, que se conecta con este sadik, porque también el sadik realiza la misma mitzvah correctamente, entonces el nefesh, el compartimento nefesh de este sadik, será engendrado en nosotros, si lo hacemos bien, a pesar del hecho de que ambos estén vivos. O sea, que, por ejemplo, yo, Amable Grau Portillo, estoy vivo y entonces un compañero mío, por ejemplo Daniel, pues corrige hasta la misma igualdad de condición que yo. O sea, yo corrijo hasta ese nivel que está él. Entonces su nefesh puede entrar en mí, mientras que estamos vivos los dos, o el mío en el de él. Así de claro. Entonces escribe el Jonathan en la línea 27 con una G y en la línea 28 sin la G. Tal vez podrás chequear como está escrito en el libro de David. Este es el significado del secreto del versículo. El nefesh de Johanan quedó ligado en el nefesh de David, que eso es lo que estamos diciendo. Johanan era su amigo, más que su amigo. No puedo profundizar más en esto. Si tiene tiempo y está en el estado de ánimo correcto, pueden leerlo. Pero en realidad vamos a continuar con lo que nos dice. Él nos da un ejemplo. Porque cuando ambos estaban en vida, el nefesh de el David se unió con el de Johanan en un ibur, que es lo que estamos hablando. Y esto se explica en el fuerte vínculo de que tenían sus almas cuando estaban vivos, estaban muy unidos. Entonces David es visto como un sadik y Johanan era el hijo de Saúl. Es una gran historia, como Johanan salvó la vida de David de una manera que fue maravillosa. Sin embargo, es su punto de vista y usted tiene que entender esto. Simplemente es genial lo que nos dice ahora. En realidad, el principio de todos los comienzos de las almas, y preste atención, nos acaba de hablar sobre el aspecto que estamos hablando del ibur durante la vida, mientras que están vivas las dos personas, que se incrustan las almas del uno en el otro, pero en la igualdad de las correcciones que han hecho, en el mismo nivel. Pero el aspecto del Gilgul, que es diferente, preste atención ahora, de todo lo que usted pueda para entender. Sin embargo, el aspecto del Gilgul debería de ampliarse un poco. Por lo tanto, vamos a comenzar con este asunto del Gilgul. Desde el mismo Adán Harrison, el primer hombre, para que este asunto se entienda con mayor facilidad lo que es el Gilgul. Ahora hablamos del Gilgul, que es lo que hemos traído al nacer.
Entonces, para que lo entendamos más fácilmente, va a tratar de explicarnos aún más. Presta atención. No solo porque sería más fácil de entender para nosotros, sino también porque todas las almas provienen del mismo Adán. Escúchame bien. Su alma, el de Adán, se desmenuzó en pedazos, se hizo trizas debido al pecado que cometió Adán. Si estudiamos a partir del alma de Adán, y eso es lo que vamos a hacer, será un gran viaje para todos nosotros que estamos escuchando, ya que viajaremos hacia nuestro interior, al conjunto de la raíz de toda la humanidad, al mismo alma de Adán Harrison cuando se rompió en pedazos. Por supuesto que cada uno de nosotros tiene que trabajar y hacerse puro y transparente, abrirse. A partir de allí se aprende como se debe. Usted hará el camino completo dentro de usted, limpiando hasta el mismo alma de Adán. Y me voy a quedar aquí porque esto es para la siguiente lección. Estamos en... La siguiente lección la vamos a hacer a partir del rompimiento del alma general de Adán y vamos a ver lo que ocurre y qué es reencarnación tras reencarnación, lo que ocurre a partir de ese rompimiento del alma general de Adán. Estamos en la página 1700 de la rueda de la reencarnación de las almas de nuestro gran Ari. Y nos ha dado todo este material el gran Rabí Michael Ben Pesach Pornar. Gracias a su Nesama estamos aprendiendo esta temática.